Tengan muy buenos días. Alguien que me confirme si escuchan, por favor. Sí, se le escucha perfecto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, veamos en qué nos habíamos quedado. ¿De qué estábamos hablando en la clase anterior o ya no hablamos de nada? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que se recuerde de qué hablamos? Estábamos hablando del arte de la época del Renacimiento. Ajá. Que como que en ese tiempo, antes del Renacimiento, todo era como oscuro y eso, y entonces justo en el Renacimiento, pues renacieron las cosas por el nombre, ¿verdad? Y como que el arte empezó a surgir de nuevo y era ya más alegre, no sé. Bien, muchas gracias. Muy bien. Veamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Profe, ¿no era algo como de sexualidad y eso? Exactamente, muy bien. ¿Qué decíamos de la sexualidad? ¿Qué hablábamos sobre sexualidad? Bien, para recordar, respondimos estas preguntas. Yo creo que las respondimos, ¿verdad? ¿Las respondieron? Si me Yo creo que confirman. no, profe. Ah, ya me acordé por qué no. Sí, tienes razón. Ese día tuvimos dificultades, ¿verdad? Y solamente dimos las tareas, las actividades. Pues bien, entonces veamos, comencemos. 3 preguntas para que las desarrollen ahí en su cuaderno o si tienen ahí también su libro, en algún espacio del libro lo pueden hacer para que podamos trabajarla. ¿Qué sabemos, en este caso, qué saben ustedes? ¿Qué sabes tú de sexualidad? Yo les pregunto, ¿qué sabes tú de sexualidad? Esa es la primera, no sé si ya la anotaron. ¿Qué sabes tú de sexualidad? Esa es la primera pregunta. Luego tenemos la segunda. ¿Con quién has hablado de sexualidad? ¿Con quién hemos hablado de sexualidad? Y la tercera, ¿qué actitud debemos de tomar frente a la sexualidad? Esa sería la tercera pregunta. ¿Qué actitud debemos de tomar ante la sexualidad? Entonces, comenzamos. Veamos la primera. ¿Quién quiere participar? La primera pregunta. ¿Qué sabes de sexualidad? ¿Quién quiere participar? Vamos, solamente uno, no muchos, solo uno. No les escucho. Veamos. Entonces, lo vamos a hacer por nombres. Livni, Yo quiero Lisette. participar. Vean, bien, entonces, dinos, te escuchamos. Es la atracción como natural
y ¿Sí? física y sentimental que sentimos hacia algún género o así, no sé, no sé cómo explicarlo mejor. Ajá. Muy bien, una atracción que sentimos hacia el género opuesto, al sexo opuesto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y Livni? ¿Qué nos dice Livni? ¿Qué sabe de sexualidad? Se puede decir que es como la intimidad ¿Cómo la entre dos intimidad? personas. Ah, muy bien, la intimidad entre dos personas, muy bien. ¿Y Isela? ¿Brizuela? ¿Qué es la sexualidad, Isela? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, dinos. Bueno, para mí la sexualidad son diferentes comportamientos, tanto físicos, referente al mismo, al diferente sexo entre personas. Ajá, muy bien, perfecto. Y veamos la segunda pregunta. ¿Con quién he hablado de sexualidad, Scarlett Suzette? ¿Con quién hablas de sexualidad o con quién has hablado? Pues normalmente suele ser con mi mamá, ya que es la persona más confiable. Ajá. Muy, Y solo con ella. muy bien, perfecto, magnífico, con tu madre, magnífico. ¿Y Consuelo del Milagro? ¿Con quién has hablado de sexualidad, Consuelo? Igualmente, igual que Scarlett, con mis padres son los únicos. Y con los profesores, ¿verdad? Pero es cuando tocamos el tema en clases. Pero generalmente con mis padres. Muy bien, perfecto. En muchas ocasiones quizás nosotros tenemos cierto temor, cierto miedo de platicar este tema con nuestros padres. Y en muchas ocasiones con quien platicamos de sexualidad es con personas ajenas a nuestro círculo familiar. Y esto lo que hace también es que distorsiona esa imagen o lo correcto que debe de ser el hecho de la sexualidad, ¿verdad? Y nosotros lo podemos observar, lo vemos en muchas personas que tienen una visión equivocada de la sexualidad. Pero qué bien que platiquen con sus padres, con un responsable familiar. Y la tercera, ¿qué actitud debemos tomar ante la sexualidad? ¿Puedo Veamos. responder yo, profe? Perfecto, magnífico, dinos. Bueno, yo principalmente pienso que debe tomarse con responsabilidad y con seriedad, porque a veces hay personas que hacen como comentarios no apropiados acerca del tema, sino que no lo toman en serio. Ajá. Y a veces hablamos con las personas, bueno, hablamos o pueden llegar a hablar con las personas incorrectas acerca del tema. Entonces, por eso siempre he pensado y siempre me han inculcado que ese tema hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. Muy bien, Entonces hay que perfecto. tomar una actitud seria y responsable ante eso. Creo que con respeto también. Magnífico, así es. Tiene que ser una actitud responsable, una actitud madura, ¿verdad? Respetuosamente, que respetar a las personas, respetarnos nosotros. ¿Y por qué el respeto? Pues bueno, como vamos a ver más adelante, la sexualidad forma parte de nosotros. Es algo que nosotros traemos, tenemos, es inherente a nosotros, ¿verdad? Entonces no lo podemos obviar, no lo podemos dejar. En este caso, para comprender la sexualidad, tenemos que hacer referencia al término más sencillo, ¿verdad? Más sencillo. Entonces, la sexualidad en este caso hace referencia a un término que es el sexo. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, mucha gente lo toma por
la parte de el sexo. ¿Están equivocados o están en lo correcto? Bueno, en cierta medida tienen cierta razón, pero no solamente la sexualidad hace referencia al sexo, sino que hace referencia a otros aspectos que nosotros tenemos, que nosotros desarrollamos. Entonces veamos. La palabra hace referencia a lo biológico, a lo corporal. Cuando nosotros nos referimos al sexo, estamos hablando de ese aspecto natural, a ese aspecto biológico. Por eso ese término es mal utilizado, podríamos decirlo, en algunas expresiones. Es mal utilizado porque está haciendo referencia simple y sencillamente a nuestros órganos genitales, a nuestros órganos sexuales. Veamos, ¿cuáles son nuestros órganos sexuales? ¿Cuáles son nuestros órganos reproductores que poseemos? En el órgano sexual masculino, no sé si alguien me ayuda, ¿cuál es el nombre? ¿Cuáles son los nombres de nuestros órganos sexuales? Alguien que me ayude, por favor. Veamos quién se anima. ¿Cuáles son los órganos? Masculinos, profe. Sí, los órganos sexuales masculinos. ¿Cuáles son? El pene, Sí, muy bien. ¿Qué más? los testículos, Magnífico, muy bien. Y otro o otra que nos quiera decir sobre los órganos sexuales masculinos, perdón, femeninos. Yo, profe, Ajá, dinos. puede ser la vagina. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Em, yo me confundo, profe, no sé si todo eso de el útero y eso conforma también, sí, ¿verdad? Forma parte de nuestro órgano reproductor. Así es, exacto, muy bien. Vaya, Ajá, las trompas de falopio. ajá, muy bien, magnífico. Perfecto. Para los que tenemos clítoris, profe. también el clítoris forma parte de nuestro órgano reproductor. Los ovarios. Los ovarios también, para quienes tienen el libro, veamos en la página. Aquí En está. la 20, profe. Página 20, exacto, muy bien. Quiero ver. Ah, perdón, estaba con el libro de segundo año, por eso no me aparecía. Bien. Aquí estamos en la página número 20. Tenemos el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Es necesario que nosotros conozcamos nuestro organismo, nuestro cuerpo, así como nosotros conocemos nuestro color de ojos, ¿verdad? Nuestro color de cabello. Es necesario también que así conozcamos esas partes que son nuestras. Obviamente que también respetemos eh, a las otras personas y también nos respetemos nosotros en cuanto a cómo nos dirigimos, hablamos de ellos. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay muchas partes que conforman nuestro órgano sexual o nuestro órgano reproductor. Imagínense en el caso de las mujeres, tiene 13 partes. 13 partes y quizás nosotros solamente conocemos uno o dos, los más comunes, ¿verdad? Y no conocemos lo demás, pero también es necesario que lo conozcamos. Y en el aparato reproductor masculino tenemos 16 partes. Imagínense la cantidad de partes que tiene nuestro órgano sexual reproductor.
Entonces, cuando hablamos de sexualidad, en este caso, para comprender qué es la sexualidad, tenemos que saber que hace referencia a ese término específico que es el sexo. Y el sexo se refiere a nuestros órganos sexuales o a nuestros órganos reproductores que poseemos, tanto los hombres como las mujeres, tanto nuestro órgano masculino como el femenino. Pregunta de examen. Entonces, si eso es así, llegamos a comprender que nuestra sexualidad o que la sexualidad es algo inherente, que nosotros no lo podemos quitar, que nosotros traemos desde que nacemos, ¿verdad? Porque traemos un sexo, entonces desde ahí traemos nuestra sexualidad. Que en el camino nosotros tomamos decisiones diferentes en cuanto a lo que nos gusta, lo que nos hacemos, eso es muy aparte, ¿verdad? Pero la sexualidad viene con nosotros, la traemos desde que nacemos, desde nuestro nacimiento. Entonces, si eso es así, nosotros los seres humanos hemos creado distintas categorías para diferenciarnos, porque fíjense que las diferencias que nosotros poseemos con con los animales, perdón, son muy similares. O díganme ustedes, los animales no tienen un aparato reproductor o un aparato sexual. Díganme ustedes, ¿creen Sí, que tienen. sí lo Sí tienen, tienen, verdad? Claro, si ustedes tienen mascotas, ustedes se darán cuenta que el gato, el perro, tiene su órgano reproductor, su órgano sexual. Entonces, en eso nosotros no nos diferenciamos de los animales. ¿En qué nos vamos a diferenciar nosotros? En las capacidades de adaptación que poseemos. En eso nos vamos a diferenciar. Porque las capacidades de adaptación que poseen los animales son diferentes a las capacidades que nosotros poseemos. Un animal, yo les pregunto, un gato, para los que tienen gatitos en su casa, un gato, ¿cuánto tiempo tarda en estar listo para la reproducción? ¿Cuándo puede comenzar ya a procrear? ¿A los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años o menos? Como a los 6 meses, 5 meses. 6 meses, imagínense, 6 meses de nacido. ¿Y un perro a los cuántos años más o menos puede comenzar su etapa de reproductiva? Como a los 7 u 8 meses. 7 u 8 meses, y algunos veterinarios recomiendan que se haga hasta después del segundo año, creo, más o menos, o año y Mi medio. perrita tuvo su primera camada a los 2 años porque el veterinario nos dijo que antes era malo para ella. Exactamente, muy bien, ¿verdad? Pero ya de los 7 u 8 meses, como decían los compañeros, ya tiene esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero no es muy recomendable. Hasta los 2 años, muy bien. Entonces, esas son las capacidades de adaptación, porque los animales tienen que, obviamente, enfrentarse a esa realidad, a ese mundo después del hecho de la procreación, con el hecho de amamantar sus crías, cuidarlas. Ese es el proceso de adaptación. Y en el ser humano, ese proceso de adaptación, ¿hasta qué tiempo más o menos creen ustedes que logramos alcanzarlo? ¿Hasta qué edad ustedes creen que alcanzamos esa capacidad de adaptación para el hecho de la reproducción? Yo pienso que los 25, profe. 25 años, muy bien. ¿Alguien más? Yo en una enciclopedia leí, no sé si la enciclopedia estará mal, ¿verdad? Que a los 17 años la mujer ya reúne las capacidades para procrear. Obviamente no es lo mejor, pero ya le siento. Muy bien, perfecto. Ajá, ¿alguien más? Tenemos 17, 25. ¿Alguien que cree que sea menos o que sea más? O sea, técnicamente ya reproducirnos, tener como la posibilidad de poder engendrar desde que la pubertad, por ejemplo, en las niñas, la menstruación,
y no sé muy bien cómo será con los hombres, pero también en los cambios que proceden en la pubertad, pero ya como para el cuerpo que sí esté completamente listo, siento que sí es como a los 18 más o menos, aunque no es lo mejor ser tan temprano, no sé. Muy bien, perfecto, magnífico. Las respuestas han sido muy acertadas, muy correctas. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, esas capacidades de adaptación, porque nuestra capacidad de adaptación la tenemos ya pasados los 21 años, ¿verdad? 21, 23, 24, 25. Yo siempre les he recomendado que una edad adecuada para, en el caso de nosotros, para empezar a pensar en esta parte de la reproducción, es pasado ya los 25 años. Está pasado ya los 25 años. ¿Por qué? Porque ya tenemos esas facultades para desarrollarnos. Y no solamente estoy hablando de aspectos biológicos, sino de aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos psicológicos. Una persona de 25 años, de 26 años, puede responder mejor que una persona que tiene 18 años, que enfrenta esa situación, ¿verdad? Son etapas que nosotros podemos responder de cierta manera, en cierta medida, mejor ante esa realidad que se nos presenta. Y con lo que decía la compañera, que en el hecho de la pubertad, pues sí, tiene razón, muy bien. Eh, biológicamente, nosotros como seres humanos estamos preparados. En el caso de las mujeres, están preparadas cuando ya tienen, ¿cómo se llama la primera menstruación? ¿Alguien sabe? Si no recuerdo mal, era menarquía o algo Muy bien. así. Perfecto, muy bien. Esa es la primera menstruación. Entonces, desde ese momento que ya comienza la mujer a menstruar, ya está en cierta medida biológicamente apta para el hecho de la procreación, pero no ha alcanzado las otras dimensiones, entonces su capacidad no está completa, adecuada, ¿verdad? Entonces no se tiene que hacer, no se tiene que hacer porque su capacidad de adaptación está limitada todavía, aunque su capacidad biológica ya esté preparada. En muchos casos, no sé, ustedes habrán visto quizás a jóvenes, 16 años, 17 años, que ya tienen hijos. Entonces, ellos no están preparados. Biológicamente sí, pero no están preparados psicológicamente, emocionalmente, económicamente, no están preparados para responder ante esa situación. Entonces, del hecho de la pubertad, biológicamente sí ya estamos preparados, pero si nosotros reunimos todos los elementos, pues obviamente no estaríamos preparados, no tendríamos las capacidades adecuadas para la reproducción. Entonces, si tenemos esas diferencias de capacidades de adaptación, nosotros los seres humanos lo que hemos hecho, lo que han hecho, es crear distintas categorías. Aquí yo les presento dos categorías que nosotros hemos creado para diferenciarnos de los seres humanos de los otros seres vivos. En el caso de las categorías biológicas que nosotros utilizamos, son macho, hembra, varón. Cuando nosotros utilizamos esta categoría, ¿a quién nos referimos? ¿A los animales? A los animales, correcto, exactamente. ¿Verdad? Nos referimos a los animales. Entonces, el ser humano, el hombre, la sociedad en este caso, ha creado esta categoría biológica para hacer referencia a los animales. Entonces, ¿por qué se hace referencia en este caso? Porque específicamente se relaciona con el sexo, ¿verdad? Con el sexo. Si el sexo, si el niño trae un sexo determinado, se considera tal, ¿verdad? Y en el caso de las categorías sociales, tenemos niño, niña, hombre, mujer, y así, hay más, ¿verdad? Categorías sociales que nosotros creamos para
a referirnos a las otras personas, pero no nos referimos a las otras personas con las categorías biológicas, aunque todavía quizás hay algunas personas que lo utilizan, pero no es recomendable hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay gente, o sea, que ocupa las categorías sociales para los animales, o sea, porque a veces se pregunta, diga, ¿tu perrito es niño o niña? O sea, de decir macho y hembra. Exactamente, utilizamos a veces categorías, incluso cuando nosotros vamos al veterinario y vamos a la mascota y nos preguntan el nombre de la mascota y hasta le ponen el apellido de nosotros y nos dicen, ¿es niña o es niño, verdad? Se va a llamar Lucky Santa María, por ejemplo. Y están relacionando en cierta medida categorías sociales con categorías biológicas, o cuando se refieren también a las personas, en muchos casos hacen referencia al sexo, que es una categoría biológica, y la construcción, que es una categoría social. Luego encontramos las categorías sexuales. Todos los seres humanos tenemos dos tipos de categorías sexuales, las primarias y las secundarias. ¿Cuáles creen ustedes que son nuestras características sexuales primarias? Veamos, sin miedo a equivocarse. ¿Cuáles creen ustedes que son? El desarrollo de los órganos. Desarrollo de los órganos, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Las hormonas, supongo. Las hormonas, muy bien. Entonces, las características sexuales primarias son nuestros órganos sexuales, ¿verdad? Nuestros órganos sexuales. Ustedes en la página 21, en el recuadro de la parte derecha, de la página 21, ustedes van a encontrar las características sexuales. Y se refiere, dice el libro, a esos rasgos anatómicos o funcionales que distinguen el organismo del hombre y de la mujer. Entonces, en el caso de las primarias, como bien decía el compañero, el desarrollo de los órganos relacionados con la reproducción, los cuales crecen, maduran durante la adolescencia. Esas son las características sexuales primarias, pregunta de examen. Características sexuales primarias. Y las características sexuales secundarias dicen que son esos indicios fisiológicos de maduración sexual, como el crecimiento del busto y el vello corporal. ¿Qué otras características sexuales secundarias nosotros encontramos? Veamos, díganme ustedes algunas características sexuales secundarias. Hola. No sé si está, o sea, no se cuenta, pero a los, porque como usted dijo que la palabra sexualidad se refiere a masculino y femenino, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que una característica secundaria podría ser que a los varones les cambia la voz. ¿El qué? Perdón, no te escucho muy bien. Que a los varones les cambia la voz, no sé si cuenta. Ah, magnífico, sí, perfecto, magnífico. Esa es una característica sexual secundaria, el tono de nuestra voz. A los niños se les vuelve más grave, sí, ¿verdad? Y a las niñas se les vuelve más aguda. Es una característica sexual secundaria. También... profe, aunque hay varones o, digamos, hombres que no se les hace gruesa la voz, sino que se les queda así aguda. Sí. Y a la vez cuando Profe, cantan, yo se siento escucha de como que las mujeres. Ajá, yo siento de que a las niñas también, o sea, no, algunas también quizás les sí pasa se, lo mismo. ajá, pero yo siento de que a las niñas también se les pone así como un poco más ronca la voz. ¿Se sí, en puede decir algunos así? casos sí, claro, tienes razón, pero no es También, del también 100%, crecen las ¿verdad? caderas. Exactamente, también otra característica sexual secundaria es el ensanchamiento de las caderas,
En los niños es en los hombros, ¿verdad? Hay una diferencia. En los niños es en los hombros y en las mujeres es en las caderas. Y así podemos seguir mencionando muchas más, así como mencionábamos anteriormente, la menstruación también. Y no sé si los niños saben cómo se llama la primera eyaculación en el caso de los hombres. Si alguien lo sabe, si no, hay que irlo a investigar, ¿verdad? Porque también tiene un nombre esa acción de eyaculación. Bien, entonces estas son las características sexuales primarias. Una que hace referencia al sexo que nosotros traemos cuando nacemos y la otra que son esos cambios que nosotros experimentamos en nuestra adolescencia. Y con esto vamos a ir terminando porque finalizamos a las 11:15, ¿verdad? Bien. Continuamos con género y cultura. Esto lo encontramos en el libro, en la página número 10. En la página número 10. Estamos viendo... Okay. Dime. Ese ya sería otro tema. Sí. Gracias. Género y cultura. Aunque, bueno, lo podemos poner hacia aparte. Si no, lo pueden poner como sexualidad, género y cultura. El libro lo presenta como uno solo. Sexualidad, género y cultura. No hay ningún problema. Veamos. Este término de género fue utilizado por primera vez por esta antropóloga. No sé si alguno de ustedes le conoce, si ha leído sobre ella. Ella utiliza este término en 1975. Para quienes no saben quién es, aquí se las presento. Es ella. Muchos consideran que es él, pero es ella. Es una antropóloga cultural en Estados Unidos. Es una activista en cuanto a las políticas del sexo y del género. Entonces ella utilizó este término de género en 1975. Y es una de las fundadoras de estos movimientos que nosotros conocemos como LGBT o LGTB. Así, es una de las fundadoras, entonces... Es LGTB. LGTB, exactamente. Entonces, ella ha promovido bastante este hecho del género, de la aceptación y, como les digo, ustedes pueden buscarlo, pueden buscarla y es interesante, ¿verdad? Es interesante para conocer un poco más. Bien, entonces ya sabemos que ese término fue utilizado en 1975 por Rubin en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es género? Género es la asignación cultural de identidades, roles y espacios, y con esto termino. Es una asignación cultural de identidades, roles y espacios a hombres y mujeres. Se estructura socialmente, se aprende a ser dinámico, es diferente en cada cultura y época. Bien, entonces el género es una asignación cultural. O sea, la sociedad, la cultura es la que va asignándole las distintas actividades, las distintas formas de ser, tanto a hombres como para mujeres. Y esto es obviamente algo muy dinámico, porque el género en la Edad Media era muy diferente al género que nosotros hoy conocemos. O sea, el hecho de ser hombre en la Edad Media era muy diferente al hecho de ser hombre ahora. O ustedes se podrán imaginar el género en la visión de los musulmanes, por ejemplo. El hecho de ser femenina para los musulmanes es muy diferente al hecho de ser femenina para nosotros, ¿verdad? De la cultura occidental. Es muy, muy distinto, entonces es dinámico, va variando, va cambiando, es diferente en cada cultura y en cada época. Y termino con esto, que es lo biológico orienta lo social. En cuanto a esto, podemos nosotros decir que el término obviamente va a ser determinado, el género va a ser determinado por nuestro sexo. Por eso lo biológico orienta lo social. Si nosotros al nacer
dependiendo de nuestro órgano sexual, así nos van educando, quizás de forma consciente o inconsciente. Cuando nosotros nacemos y nuestros padres dicen es un niño, nos compran cosas que están relacionadas según la construcción social del género, determinadas para el niño. A los niños les ponen colores celestes, amarillo, blanco. A las niñas le determinan un color rosado, un color fucsia y así sucesivamente, ¿verdad? Es bien raro que un padre, se puede dar, sí, ¿verdad? Pero nosotros casi no lo vemos. Es bien raro que un padre que tiene un niño le compre cosas de niña, ¿verdad? Lo vemos nosotros también mal en nuestra sociedad porque es una construcción de identidad que la sociedad o la cultura nos está dando a nosotros. Profe. Hola, dime. O también que hay niños que prefieren, digamos, jugar con cosas de niñas y viceversa. Ajá, sí, correcto, así es. Muy bien. Entonces, esa es ya parte de nuestra construcción social, ¿verdad? Entonces, bien, nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan ingresar a la otra clase. Vamos a continuar la siguiente semana creo que ustedes ya van a estar aquí en el colegio, así es que aquí veré a los que vienen y a los demás, pues estaremos conectados siempre. Así es que muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y les esperamos. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias, cuídense.